Listo, entonces hoy día vamos a hablar sobre patología gástrica, básicamente. ¿Ya? Bien, el estómago pues es un órgano que está muy bien vascularizado, ¿no? Tiene la gástrica derecha, la gástrica izquierda y todo a partir del tronco celíaco, que son dos ramas con una muy buena vasculatura. Es un órgano que tiene funciones un poco digestivas, pero sí de metabolismo y de control de muchas actividades, sobre todo concierte a la parte hormonal y también es el inicio pues de la fisiología gastrointestinal, ¿no? Con la llegada de los alimentos a ese nivel. Su importancia también radica en la presencia de ganglios, nódulos que van a limitar sobre todo las infecciones y más aún las neoplasias, ¿no? Las neoplasias gástricas. Entonces, los ganglios se van a distribuir perigástricos, que es el grupo uno, 2, 3 en la curvatura menor, ¿no? Derecha, y el 4 que se van a subdividir en el 4A y 4B. Y este punto de aquí es el punto de Demels, que es importante porque divide la estación y... ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctor. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta los ganglios gástricos son del uno al 6 estos grupos ganglionares, y los otros grupos ganglionares que son uno, que es la resección de los ganglios perigástricos, y la D2, ay, no sé, otra vez está inestable. Un momento, ¿eh? Sí, cambio de operador aquí. Bueno, los otros ganglios, si se va la señal, me mandan un mensaje a toque ya para poder cambiar el internet. El 8 que es la zona del el hepato cístico, ¿no? Esa zona, ahí está ubicado el 8 y la zona de la vesícula, el 12. El 10 que es en el ilio esplénico, y el 11 que se va distribuyendo a través de la arteria esplénica. Las enfermedades que se dan muy frecuentemente no son pues las enfermedades que antes teníamos, enfermedad seropéptica, sino básicamente ahora son las neoplasias las que están predominando, ¿no? Entonces, la enfermedad ulceropéptica, conocida como tal, es un defecto focal de la mucosa del estómago, pero también del duodeno, ¿no? Su sintomatología da, pues, como vimos en la clase, una epigastralgia y también un ardor a nivel, y también lo que se llama la sensación de dolor o ardor después de consumir los alimentos, ¿no? O sea, consume los alimentos, hay una hipersecreción ácida y eso ocasiona pues la exacerbación de dolor tipo ardor, ¿no?
Está relacionado con la Helicobacter pylori, tanto la úlcera gástrica como la neoplasia, y tiene mayor mortalidad la úlcera gástrica en su detección y también en sus consecuencias. Justo me demoré porque tenemos ahorita un paciente de UCI, 75 años, que está con sangrado digestivo masivo, pero no se le ha podido hacer una endoscopía. Entonces, vamos a tener una junta para ver si le hacen una endoscopía en sala de operaciones, ya con el abdomen abierto, para detectar dónde está el problema, ¿no? La gran cantidad, la mayoría de las úlceras se van a establecer en la zona prepilórica y algunas en el duodeno. Hay una clasificación de acuerdo a dónde están las úlceras, esa es la clasificación de Johnson, ¿no? Que puede dar las úlceras prepilóricas, que son las más frecuentes en la curvatura menor, las de tipo 2 que son por hipersecreción ácida, están en prepilóricas o en duodeno entre la primera y segunda porción, ¿no? Y esta de aquí, que también es la de tipo 3 pero es única y está justo antes del píloro, ¿no? Estas son antrales en curvatura menor y esta es la prepilórica y son las más frecuentes. Las úlceras tipo 4 son mucho más raras, que están en la curvatura menor también, pero en la zona muy cerca al esófago. Y las 5 se clasifican como las de Johnson, como las producidas por antiinflamatorios no esteroideos. Si es que nosotros tenemos, pues, una asociación entre la enfermedad ulceropéptica y el pylori se da básicamente por una desregulación de la secreción de somatostatina y gastrina, ¿no? Pues puede ser influenciada por el Helicobacter pylori o también esencialmente por una hipersecreción ácida. Esto a su vez lleva pues a una metaplasia gástrica en el duodeno, ese incremento de la función de las células parietales y puede llevar asociados a una infección por el Helicobacter pylori a una úlcera del duodeno, ¿no? Con disminución de la secreción de bicarbonato por el páncreas y el intestino y una inflamación pues que da la duodenitis que progresa hasta la ulceración, ¿no? Entonces, ahí están los factores, ¿no? Esto es una enfermedad benigna hasta este momento. Pero, ¿cuándo puede transformarse en cáncer? Y aquí tienen la influencia, va a ser básicamente de un cambio en la injuria celular, ¿no? Aquí tenemos una gastritis central como enfermedad previa, una gastritis mínima del cuerpo. Si es que esta persiste con la gastrina elevada, ¿no? Antral, y esta en el cuerpo, que está normal, va a llevar a un aumento de la secreción ácida, ¿no? Y a su vez esto va a dar un ciclo, un feedback positivo. Y finalmente, por hiperacidez lleva a la úlcera duodenal. El estómago tiene la mucosa preparada para ácido, pero el duodeno no. En cambio aquí, ¿qué es lo que sucede? También hay una gastritis del antro, una gastritis del cuerpo, también hay incremento de la gastritis central, pero aquí hay una alteración de la función del cuerpo. En vez de haber una hipersecreción ácida, hay una disminución de la secreción ácida y hay lo que se llama un feedback, pero ese es un feedback negativo, que quiere decir que en vez de producir gran cantidad de ácido, esto empieza a disminuir, ¿no? Y esta disminución de ácido, aumento de ácido, esa disminución de ácido puede llevar a transformación de la mucosa a una neoplasia, ¿no? O sea, aparentemente el cambio es muy sutil, pero también hay un sustrato de células precancerosas o lesiones precancerosas, ¿no? Vamos a ver ya en la parte de neoplasia gástrica cómo se va cambiando las células, ¿no? El tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulcerosa, no sabiendo si es benigna o maligna, ¿no? Hay ciertas características que los gastroenterólogos antiguos, ¿no? Hacían una descripción de la úlcera y según la forma de la úlcera por la visión endoscópica uno podía más o menos tener una idea de si la úlcera es neoplásica, maligna o benigna, ¿no? Por cómo están los pliegues, el edema de los mismos, si son concéntricos en forma estrellada,
irregular, ¿no? Eso es benigno, pero cuando es maligno, los pliegues no tienen una distribución consistente, no hay mucho edema. Las úlceras generalmente tienen una forma eh, no circular, no ovoidea, sino tienen un lecho pues, que tiene una imagen más distorsionada, ¿no? Pleomórfica. Pero bueno, eso es un poco difícil. Lo que nos va a dar el diagnóstico básicamente es la biopsia, ¿no? De la misma. Entonces toman biopsias de la úlcera y de acuerdo a eso se sabe. Pero si es que la úlcera es benigna, ¿no? Y se ha comportado como tal por los antecedentes, por una medicación, por enfermedad ulceropéptica diagnosticada ya, entonces lo que se tiene que hacer es, uno, cuando está en una emergencia y está sangrando, como en el caso que les comento, lo que se tiene que hacer es encontrar la úlcera, hacer una resección y biopsia cuando ese está en el estómago, solamente avivamiento de bordes si está en el duodeno. Y esta biopsia obviamente se lleva, ¿por qué? Porque la posibilidad de que sea una neoplasia siempre está presente. Y luego se hace una rafía, nada más. Pero si uno quiere tratar ya la enfermedad ulceropéptica, más en cirugía electiva, puede hacer a esta úlcera prepilórica tipo Johnson, ¿no? Tipo 3 o en tipo 2 cuando está en la curvatura y está en la zona del cuerpo gástrico, perdón, del antro gástrico, entonces se puede hacer una antrectomía, ¿no? Que es una gastrectomía parcial, o una antrectomía que puede ser una antrectomía segmentaria, ¿no? Cuando llamamos parcial, cuando coge más del 50% de todo el estómago. Ese es otro procedimiento que es una antrectomía también, pero para la úlcera Johnson tipo 3, ¿no? ¿Recuerda? Perdón, tipo 4. O sea, en estas dos primeras, antrectomía suficiente. Pero cuando este es tipo 4, entonces se puede hacer este procedimiento, que es el procedimiento de Pauchet, ¿no? Que se extiende la antrectomía para poder involucrar la úlcera, ¿no? Y se hace un cierre. Obviamente, la antrectomía en cualquiera de estos procedimientos, ¿no? O una gastrectomía subtotal, cuando coge el 75%, ya no el 50%, entonces tiene que reconstruirse de diferente manera. A veces se hacía solamente antrectomía y cuando es muy limitada o es una úlcera prepilórica tipo Johnson 2, entonces podía hacerse una antrectomía, ¿no? Y una anastomosis tipo Billroth 2, Billroth 1, perdón, entre el muñón del estómago y el duodeno. Esa es la Billroth 1. Pero obviamente tenía que liberarse muy bien el duodeno con una maniobra de Kocher, ¿no? Hacia abajo para que esto se desprenda y pueda llegar tranquilamente hacia lo que queda del estómago, ¿no? Pero ahora esos procedimientos ya no se recomiendan mucho, generalmente lo que se hace es un Billroth 2, ya vamos a ver cómo, o este procedimiento de Schendes, que es una Y de Rux, ¿no? Que el buñón duodenal se va a conectar hacia un asa yeyunal que asciende y hacia la podia o el cierre parcial del estómago se va a unir y de tal manera que hay una asa gastro yeyunal, ¿no? Que es la asa alimentaria, y hay una asa que viene del páncreas, que está acá, y de la bilis, que es el asa biliopancreática. Es importante que ustedes reconozcan a este tipo aquí le llamamos procedimiento de Sendes, ¿no? Que es un cirujano que aún vive de Chile, que diseñó este procedimiento, y los ingleses ya le llamaron la Y de Rux, ¿no? El procedimiento de Chenes es mucho más, casi la tercera o cuarta porción del duodeno se hace la anastomosis, en cambio la Y de Rux sí es más distal del ángulo de Treis, ¿no? Aquí prácticamente es una duodeno yeyuno, en cambio la de Y de Rux es una yeyuno yeyuno, pero el principio es el mismo, una asa biliopancreática que se va a unir a una asa alimentaria o gastroyeyunal. ¿Listo?
Eh, Este procedimiento de las vagoectomías tronculares selectivas y otros selectivas prácticamente ya se han dejado de lado. No tienen mayor indicación actualmente, solamente enfermedades ulceropépticas que son recidivantes a cualquier tipo de tratamiento por vía oral y que están caracterizados por una hipersecreción gástrica muy elevada, ¿no? Ustedes saben que la hipersecreción de ácido clorhídrico está mediado por las células parietales, las cuales tienen inervación vagal, ¿no? Y como primer neurotransmisor la acetilcolina. Entonces, el nervio vago tiene una distribución, el vago anterior, ¿no? Que viene aquí, el derecho que se vuelve anterior, ¿no? Y el posterior que se vuelve izquierdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sección del vago en su nacimiento, cerca al hiato, recuerden la clase pilar izquierdo, pilar derecho, la zona yatal, la sección se llamaba vaguectomía troncular. El problema de la vaguectomía troncular es que el nervio no solamente estimula la secreción de células parietales mediado por acetilcolina, y gastrina, sino que además el nervio lo que hace es propiciar la motilidad gástrica y el vaciamiento gástrico. Por lo tanto, si hacemos una vagotomía troncular, debemos hacer un procedimiento de drenaje, es decir, una gastroenteroanastomosis para poder facilitar el drenaje o el vaciamiento gástrico, porque si no, vamos a tener una dilatación gástrica que puede transformarse en aguda y hay riesgo de isquemia, ¿no? Entonces pasamos a las vagotomías selectivas, perdón, selectivas o ultraselectivas. En las vagotomías selectivas ya atacamos básicamente el vago derecho, ¿no? Que se hace, perdón, el vago izquierdo que se hace anterior y seccionamos estas ramas, ¿ven? Como ven aquí, esto por vía laparoscópica con una pinza especial que es un sellador de vasos que corta y sella. Entonces se hace la sección de los nervios, ¿no? Esta inervación anterior, ¿no? Y eso reduce obviamente la transmisión nerviosa, pero como ya son nervios más pequeños, no tenemos que hacer necesariamente un procedimiento de vaciamiento gástrico, ¿no? De derivación gástrica para tratar la gastroparesia o la dismotilidad gástrica. Entonces se llaman también selectiva, ultraselectiva y de la pata de ganso, porque son tres nervios, no están bien representados acá, pero son tres nervios, así como la pata de un ganso realmente, que se distribuyen y la sección de los mismos se decía pues que reducía grandemente la secreción de ácido clorhídrico. Y esos son los procedimientos de drenaje, ¿no? Cuando tenemos el estómago acá y tenemos que buscar, ya le hemos hecho una vagotomía, tenemos que buscar cómo este estómago ya afectado en su motilidad debido a la sección de los nervios vagos, debe lograr un vaciamiento gástrico o precoz al duodeno, ¿no? Entonces, este es un procedimiento, por ejemplo, de drenaje, ¿no? Se hace una unión entre el estómago y el duodeno. También puede hacerse las, la Milrod 2, ¿no? O incluso la Y de Rux, pero si se hace estas cirugías es preferible pues que vayan acompañadas de una gastrectomía, ¿no? O atrectomía. Las células parietales, que tienen hipersecreción gástrica, están en el antro. Entonces, al sacar el antro se reduce muchísimo la población de estas células. Esa es la de Birot 1 que les decía, ¿no? Que ya no se hace, se hace muy poco, ¿no? Es solamente la antrectomía, ¿no? O la sección de la úlcera prepilórica y se eleva el duodeno. Finalmente se hace una anastomosis gastroduodenal, ¿no? Birot 1. En cambio, esta es la más frecuente, cuando se hace una gastrectomía parcial, a veces en algunos casos subtotal, cuando involucra mucho más, la reconstrucción se hace con Brillo 2. Se cierra el duodeno en muñón, se cierra también el estómago y luego una asa, ¿no? Yeyunal se asciende
y se conecta hacia el estómago. Esa es la Pilot 2. En algunos casos, para evitar síndromes postgastrectomía, ¿no? Síndrome de vaciamiento rápido o de distensión o de úlcera de la anastomosis, ¿no? Gastroyeyunal, lo que se puede hacer es una anastomosis entre estas dos asas, ¿no? El asa ascendente y el asa descendente que va hacia la anastomosis gastroyeyunal. Esta unión se le llama el procedimiento de Brown, con B grande, Brown complementario, ¿ya? Entonces tenemos pues varios procedimientos, ¿no? La vagotomía truncular, selectiva, ultraselectiva y de la pata de ganso. Tenemos el procedimiento de resección con reconstrucción tipo Billot 1, Billot 2, el Billot 2 con Brown complementario y el procedimiento de Sendes o Shendes y el procedimiento de Yeder-Rux. ¿Ya? Miren, aquí está la valvectomía troncular que les decía, ¿no? Básicamente lo que tienen que hacer es seccionar aquí, pero también tienen que sacar el antro y ahí se hace la reconstrucción tipo Billot 1, ¿no? Esta reconstrucción es un poco difícil, no se puede dar en todos los pacientes porque hay que elevar el duodeno. El estómago va a quedar ahí, hay que elevar el duodeno y muchas veces pues es muy complicado hacerlo, ¿no? Pese a que puedas ir hasta la parte casi del ligamento de Treis. Bien, eso es la parte benigna, ¿no? En la parte benigna también hay lo que se llaman los GIS, ¿no? Que son unos tumores estromales, ¿no? Que se dan en el cuerpo gástrico. Y a ver, si hay oportunidad les paso un video de un GIS que se hizo en, bueno, lo que se hace básicamente es la resección local, ¿no? Otros tumores, ¿no? También gástricos, son los linfomas, ¿no? Pero los tumores más agresivos y los más frecuentes son los tumores, los adenocarcinomas, ¿no? Que pues se dan en el 95%, ¿no? De enfermedad maligna, de cáncer gástrico, es producido por los adenocarcinomas, ¿no? El diagnóstico precoz definitivamente va a dar una mejor evolución en cuanto al paciente, ¿no? Se da en diferentes países, no hay realmente ahora que es muy dependiente del ambiente, ¿no? Del tipo de alimentación, y ya no hay esas diferencias grandes raciales o geográficas, ¿no? Lo que sí se detecta que siempre hay una frecuencia mayor en la población que está en los litorales o cerca al mar, pero no tampoco es una cosa muy precisa, ¿no? Respecto a la epidemiología. Aquí está la mortalidad, ¿no? Siempre es alta en el caso del cáncer gástrico, sobre todo si su detección es tardía. En Latinoamérica está en el quinto lugar, actualmente en tercer lugar en varones y quinto lugar en mujeres. Sin embargo, no es que esté desplazado, obviamente, pero el cáncer de colon está elevándose muchísimo, ¿no? Y probablemente la epidemiología de tumor gastrointestinal, ¿no? O intestinal cambie en los próximos años. Las variaciones siempre se dan en esta frecuencia, mayor en hombres que en mujeres, 2 a 1. La mayor incidencia está en pacientes adultos mayores, ¿no? Sin embargo, hay mucha frecuencia ahora de cánceres en pacientes jóvenes o adultos maduros, ¿no? Hay cánceres a veces en pacientes de 45 años, 35 años, 25 años, ¿no? Y está probablemente relacionado con los hábitos alimentarios y también con la parte medioambiental, ¿no? Obviamente siempre hay un componente genético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden llevarte a cáncer gástrico? La infección crónica no tratada de Helicobacter pylori, ¿no? Los factores genéticos, los oncogenes, que ya se ha visto un predominio marcado en la expresión de cáncer gástrico, los factores ambientales que ahora son prácticamente globalizados, ¿no?
En todas partes del mundo hay comida chatarra, hay alimentación alta en grasas y también en componentes que puedan producir lesión gástrica, ¿no? Y los cambios precancerosos, ¿no? Debidos generalmente a cirugías, a enfermedad ulceropéptica o enfermedades gástricas, gastritis no tratadas de todo tipo. Entonces se ha demostrado pues que hay ciertas condiciones que pueden llevar a mayor riesgo. Por ejemplo, la anemia perniciosa, la cirugía gástrica y en algunos casos la gastrectomía e incluso la vasectomía con piloroplastia. Por eso también es una de las razones por las cuales se han dejado de tratar la enfermedad ulceropéptica con cirugías gástricas. Hay mayor riesgo de trabajadores de minas de carbón, trabajadores de caucho y procesamiento de madera, probablemente pues por los componentes medioambientales que pueden producir una activación de oncogénesis, ¿no? Hay un riesgo profesional y esto sí está demostrado. Hay el estrato socioeconómico bajo, ¿no? Está relacionado con una mayor frecuencia, si bien no tan significativa, de cáncer gástrico. Hay un genotipo inactivo de la enzima glutatión transferasa que involucra un proceso de detoxificación, ¿no? De compuestos potencialmente cancerogénicos. Entonces, un defecto genético de esta detoxificación puede llevar pues, a la expresión de cáncer, ¿no? La dieta, como les mencionaba, es el factor principal, ¿no? Y en los últimos años, ¿no? Lustros o décadas, se ha visto pues el cambio globalizado de la dieta de los humanos, ¿no? Entonces, una dieta rica en grasa, altamente procesada, pues puede llevar, y con proteínas animales, puede llevar a una degeneración, ¿no? Igualmente la exposición a agentes mutágenos como los nitritos, ¿no? Y la forma de preparación también de los alimentos, ¿no? Alta cantidad de carbohidratos complejos, cereales y granos y abundante sal. No hay una relación directa, pero toda la alimentación, globalmente, esos cambios en la alimentación han hecho que haya un cambio y una elevación de la frecuencia de cáncer gástrico. ¿Hay lesiones anatómicas precursoras de cáncer gástrico? Sí. ¿Cuál es? Gastritis atrófica, metaplasia intestinal completa o incompleta y displasia con cambios químicos gástricos, ¿no? Sobre todo la displasia, pues ya ustedes saben que es una lesión precancerosa, ¿no? Hay una incidencia, hay una relación lineal entre el pH, ¿no? El pH más alcalino que ácido, la presencia de nitratos y nitritos, ¿no? El Helicobacter pylori es la bacteria pues que está en una distribución mundial, prácticamente dos de nosotros, ¿no? Que el 50% está infectado por el Helicobacter pylori, pero muy pocos hacen la presencia sintomática y muchos menos hacen pues los cambios hacia el cáncer gástrico, ¿no? Estos cambios pueden estar asociados, ¿no? A una frecuencia incrementada de cáncer gástrico, pero no es el único factor, ¿no? Hay algunos estudios que son eh, se contraponen, ¿no? Algunos dicen que sí, pues la frecuencia de Helicobacter pylori es mayor en población china, por ejemplo, y por eso también es mayor la frecuencia de cáncer gástrico, pero eso puede ser una relación espuria, ¿no? Es cuestión de frecuencias nada más, ¿no? No necesariamente hay una relación de causa-efecto. Alta frecuencia en zonas de alta incidencia, ¿no? De cáncer gástrico, es lo que les decía, y la infección por Helicobacter pylori, pues sí, pues produce en más del 60% el riesgo de carcinoma gástrico, ¿no? Si eso se suma a una alimentación y se suma a cambios medioambientales, ¿no? Y oncogenes, probablemente sí puede expresarse. Entonces lo que hay es que hay una proliferación y cambios en el ADN, se diferencia en un patrón del tejido que es distinto en su crecimiento y esta proliferación lleva pues a cambios del DNA resultante, generalmente por mecanismos mutágenos, ¿no? De generación en generación
y finalmente se expresan con la formación de un tumor, ¿no? Las etapas pues críticas son la proliferación, diferenciación y apoptosis, ¿no? Cuando éstas se alteran, ¿no? En cuanto a su crecimiento, entonces las células neoplásicas tienen una independencia respecto a cada una de estas etapas, ¿no? Proliferan más, se diferencian mucho más y se mueren menos. El desarrollo pues da a la presencia, también pueden gatillar, ¿no? Los agentes mutágenos, que ya les había mencionado, y puede darse un cambio ya en el ADN, que son otra cosa que los oncogenes, ¿no? Y de repente no se expresan en la primera generación, pero sí en la segunda y la tercera. La progresión describe pues el crecimiento y el cáncer, todo cáncer digestivo en realidad tiene esto, ¿no? Un crecimiento local, generalmente da formación de úlceras o pólipos, y luego de eso va invadiendo toda la pared del tubo digestivo, en este caso del estómago, ¿no? Mucosa, su mucosa muscular, serosa y finalmente pues ya invades órganos regionales o locales, ¿no? Adyacentes al mismo estómago. Pero también en ese mecanismo, si es que hay compromiso vascular, pues las células se instalan en la circulación sanguínea y finalmente dan una metástasis, ¿no? ¿Cómo van a la malignidad? Hay una falta de respuesta de procesos reguladores, como les decía, hay un fenotipo invasivo, una característica especial de estas células y pues evaden la destrucción por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es un mecanismo complejo, por eso que no en todo se da y cuando se da es difícil de tratar. La displasia es la alteraciones en la forma, tamaño y organización de las células epiteliales, ¿no? En este caso de la mucosa, y esa transformación puede ser pues leve, moderada o severa, ¿no? Obviamente, cuanto mayor transformación hay mayor riesgo de que evolucionen hacia cáncer, ¿no? Las displasias, ¿no? No la metaplasia, pero la displasia es un crecimiento desordenado, ¿no? De la proliferación celular y puede acompañarse pues de la presencia de carcinoma de manera evolutiva. La evolución hacia adenocarcinoma en 75% de los casos se da en el año y medio, ¿no? De diagnosticada la displasia. La enfermedad local, como les decía, puede ser invadir básicamente la zona del estómago, regional cuando invade los ganglios, obviamente primeramente los perigástricos, y metástasis cuando hay una invasión vascular y van a distancia, ¿no? Los procesos son gastritis atrófica primero, metaplasia intestinal y la presencia de pólipos gástricos, ¿no? Esos son los cambios. De ahí pasa a una condición de displasia y finalmente se transforma en neoplasia. Entonces, ¿qué características tiene que tener? ¿No? Básicamente que sea hiperplásico, que esté asociado a gastritis crónica. Hay una relación de hombres-mujeres, como ya les dije, 2:1, y en la macroscopía generalmente son lesiones que la mayoría son sésiles, que están en el antro, ¿no? Y en la microscopía se encuentra pues este patrón foviolar hiperplásico, presencia de glándulas quísticas y células inflamatorias. El cáncer gástrico puede tener la forma de neomatosas, ¿no? Que son solitarios, se localizan en el antro, más de 2 centímetros, con cambios en la cromaticidad o el color de las células en el núcleo y tienen mayor riesgo de malignidad. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer gástrico? Y aquí hay que diferenciar algo, ¿no? Muchos de los síntomas iniciales pueden confundirse con enfermedad ulceropéptica o infección por el Helicobacter pylori. Cuando hay esta sintomatología y hay un antecedente familiar o genético, ¿no? Definitivamente lo que hay que hacer es una endoscopia digestiva alta, ¿no? Para tener un diagnóstico precoz. Cuando ya aparecen estos síntomas, como pérdida de peso, dolor abdominal,
disfagia, ¿no? Pérdida del apetito, saciedad precoz o hemorragia digestiva, así como plenitud postprandial, que va con lo que es saciedad precoz, o vómitos incluso que pueden tener con rasgos de sangre o sangre digerida o hematemesis a veces, ya es una presentación tardía, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces piensan que ya tienen estos síntomas, si el paciente viene, dice que tiene un tumor, por pequeño que sea, si es un tumor visible, ya es un cáncer avanzado en su estructura por definición. Ahora vamos a ver la clasificación, pero ya su pronóstico cambia dramáticamente, ¿no? Generalmente los síntomas se van a presentar de manera insidiosa. ¿Por qué? Porque el crecimiento del tumor en el estómago, ya que es una gran cavidad, no da pues signos obstructivos tempranos, ¿no? Síntomas iniciales, como les decía, dolor epigástrico, anorexia, la pérdida de peso sí es un elemento muy importante y la anemia, ¿no? Que hay que valorar en todo paciente, ¿no? Si tienen un paciente que tiene dispepsia a los alimentos, tiene pérdida de peso y anemia, pues de todas maneras hay que hacer una endoscopía porque puede tener un cáncer gástrico, ¿no? Y la parte obstructiva, las manifestaciones obstructivas definitivamente ya son tardías, ¿no? O cuando el tumor está localizado en la zona prepilórica y rápidamente pues da una disfagia y sensación de llenura, ¿no? Con vómitos inclusive. Los síntomas, como les mencionaba, son muy parecidos a la úlcera péptica, no se diferencia mucho. Puede haber pirosis y regurgitación, como vimos en la clase anterior. Y estos síntomas tardíos ya son la caquexia, la masa palpable en el epigastrio y signos de metástasis que pueden haber varios. Uno de los principales, más frecuentes, es la citis, la presencia de una adenopatía clavicular, el ganglio de Virchow, ¿no? En la clavícula del lado izquierdo, realmente. Una adenopatía axilar izquierda también, que es el nódulo de Irish, ¿no? Un nódulo o una adenopatía umbilical, que es el nódulo de la hermana María José, así se llama, hepatomegalia, crecimiento difuso del hígado, aunque en la tomografía ya se pueden ver las imágenes cuando hay metástasis. Una masa tumoral en el tracto rectal es un nódulo del Bluner, que es un cáncer avanzado, obviamente, y ovarios que están aumentados de tamaño, ¿no? Es un tumor de Krukenberg, ¿no? Que ya es un tumor gástrico, pero invade los ovarios, en el caso de la mujer, obviamente. Lo ideal es un diagnóstico temprano, la mejor forma es con una endoscopía, en los exámenes sanguíneos, obviamente la anemia nos va a ayudar, y algunas series radiográficas que ahora se utilizan muy poco ya, y siempre ahora están sustituidos por la endoscopía precoz, ¿no? Y las tumoraciones de 5 a 10 milímetros pequeñas, ¿no? Se debe detectar hasta 75%, o sea, la endoscopía es muy eficiente para este diagnóstico. Esas son una serie radiográficas, ¿no? Donde se ve, este es el estómago, y hay una contracción, ¿no? Y una reducción de la motilidad. Y en esta zona pilórica se ve como el contraste no pasa adecuadamente, ¿no? Hay una estrechez ahí. El cáncer no puede clasificarse como incipiente o temprano, depende cómo esté esta es la clasificación japonesa, ¿no? Si es que la lesión está elevada, tipo 1, tipo 2A, con una elevación, si está plana completamente, 2B, 3C cuando hay una ulceración, y 2C cuando hay una ulceración no profusa hasta la muscularis, ¿no? Mucosae, que ahí se detiene, y 3 es cuando ya invade la muscularis mucosae, es decir, pasa ya a tocar las fibras musculares, ¿no? Entonces, esa es la clasificación, es una lesión temprana, que algunos le llaman precancerosa, ¿no? Pero en realidad ya es un cáncer incipiente, ¿no?
Y esta es el cáncer avanzado, lamentablemente es lo que más frecuentemente encontramos en los pacientes, ¿no? En Perú, como en muchos países latinoamericanos, no hay un programa de detección temprana de cáncer, cosa que hay en los países asiáticos, está ya arraigado, ¿no? Pacientes que tienen 45 años le hacen una endoscopía anual para incluso en el trabajo, ¿no? Para ver si es parte de la evaluación prevacacional, ¿no? En algunos casos. O también para cuando ingresan a laborar. Aquí no tenemos eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, los cánceres pueden ir progresando y finalmente los encontramos en una etapa tardía, ¿no? Ya un cáncer avanzado, que según la clasificación de Borman, que es la que se sigue utilizando, es tipo 1 cuando es una lesión eh, polipoidea, fungoide, ¿no? De crecimiento exfoliativo, ¿no? Elevada. Un tipo 2 es una úlcera más o menos grande, ¿no? Con cambio de pliegues, pero aún no hay alteración de la zona adyacente, ¿no? El tipo 3 ya hay una invasión de la muscular mucosae, ¿no? Marcada, hay infiltración de células en los bordes, como ven aquí, y el tipo 4 también se le llama linitis plástica, el cáncer ya está en toda la pared, ¿no? Y pues no puedes diferenciar una ulceración, pero sí encuentras un cambio anatómico marcado en toda la mucosa, no se ve como un empedrado. Entonces, los tumores pueden ser polipoideo fungoide tipo 1, ulcerado tipo 2 y ulcerado infiltrante tipo 3, ¿no? Borman tipo 3 y la linitis plástica o el tipo 4. También existe una clasificación de Lauren que es histológica, intestinal y difusa, y la que más utilizamos, pues, para todas las neoplasias gastrointestinales también, dicho sea de paso, son la clasificación TNM, ¿no? De acuerdo a eso, si es un carcinoma in situ, es TIS 1, 2, 3 o 4, si es que hay penetración, ¿no? De la submucosa muscular y mucosae, serosa en el caso de T3 y T4 cuando hay invade a estructuras subyacentes o adyacentes, ¿no? Los ganglios, pues N0 no hay evidencia de ganglios, N1 cuando son perigástricos, ya saben cuáles son, del 1 al 6, ¿no? Y N2 cuando hay ganglios de más de 3 centímetros o en pedículos vasculares, es decir, el 8, el 10, el 12, el 11, ¿no? Esos son los que se invaden. Y metástasis a distancia va a depender, pues, del órgano que más se invade rápidamente, por frecuencia, y la metástasis es el hígado, ¿no? Aquí hay una imagen, ¿no? Donde ve pues la invasión del T1, ¿no? Cuando invade hasta la submucosa, T2 cuando está ya la muscularis mucosae se limita en la lámina propia, y el T3 cuando ya está completamente la serosa involucrada toda la pared transmural, es el crecimiento, y 4 cuando está este crecimiento además, ¿no? Involucra pues estructuras contiguas, órganos contiguos, ¿no? La supervivencia va a estar relacionada directamente con el estadio, ¿no? Los estadios primarios, ¿no? De tipo 1A, 1B, según que mantienen T1, ¿no? Y prácticamente ausencia de ganglios o solamente perigástricos, la supervivencia sobrevida a 5 años es del 50%. Y esta va reduciéndose hasta 3% cuando es un estadio 4, este 4 que ya está invadiendo otros órganos, N2 que ya no solamente los perigástricos, sino todos los regionales, ¿no? Y en algunos casos con metástasis o en otros no, pero ya es un estadio muy avanzado, estadio 4 tiene sobrevida a 5 años solamente de 3%, ¿no? Aquí se ve una imagen, ¿no? Media polipoidea a partir de una úlcera con los bordes y los pliegues ven totalmente irregulares y edematosos. Aquí ya se ve una ulceración con zonas de necrosis, fibrina, ¿no? Con zona pálida y también con eritema. Eso nos está indicando pues que hay enfermedad neoplásica a ese nivel. Esta imagen obviamente es más que eh, significativa, es un tumor
¿no? Que ha crecido y está sangrando, ¿no? Se ha exfoliado, se ha ulcerado y está sangrando. Entonces tenemos ahí una emergencia. Y ese es un tumor que no solamente ha sangrado, sino que hay tal el crecimiento que empieza a tener isquemia o se desvitaliza o se necrosa la mucosa, ¿no? Y da este lado mucoso turbio, sucio, ¿no? Y con necrosis de la mucosa, producto del crecimiento tumoral ya severo, ¿no? El diagnóstico debe hacerse obviamente con la endoscopía. La tomografía nos ayuda para poder, sobre todo por valor predictivo positivo del 91%, la extensión de la tumoración, la invasión de la misma y si hay otros órganos que están involucrados, ¿no? También la tomografía nos ayuda para ver la resecabilidad del tumor, la ubicación y el compromiso ganglionar retroperitoneal. Ahora estamos utilizando también el ultrasonido endoscópico, ¿no? La ecografía endoscópica, que nos ayuda a ver, así como la tomografía, también la profundidad del tumor primario y también la metástasis y si involucra ganglios regionales, ¿no? Ambos se complementan. Generalmente el ultrasonido se utiliza mucho para la parte del fondo gástrico, ¿no? Y cuando involucra otros órganos, el páncreas, por ejemplo, para ver qué tanto ha invadido, ¿no? A partir de la ulceración o del pólipo gástrico. Esta es una tomografía donde se ve pues una dilatación gástrica severa, ven el engrosamiento de la mucosa gástrica con hipercaptación de contraste y también una distorsión de la generalmente debe ser más o menos circular, así como arriba, ¿no? Delgado y circular, y ven como hay un cambio de la estructura, ¿no? Se ve como si estuviese una bolsa que está media arrugada, ¿no? Que no es lo usual, ¿no? De líquido y como en un globo, ¿no? Eso nos está indicando pues que haya una invasión, probablemente es un T3, ¿no? Y con engrosamiento marcado de la mucosa, ¿no? Aquí se ve un tumor, ¿no? Que está desplazando de cierta manera la ubicación del estómago. Ven que hay un tumor que sería más en cuerpo, ¿no? Más en cuerpo que antrogástrico. Y es la econdoscopía que nos ayuda a ver hasta dónde está invadiendo, ¿no? Qué tan profunda es la invasión del tumor primario y también se involucra otros órganos, que en este caso es la parte del páncreas, sobre todo retroperitoneo para evaluar y en algunos casos el colon. El diagnóstico se establece pues con endoscopía precozmente, con tomografía para el estadiaje y la laparoscopía nos puede ayudar para valorar la enfermedad peritoneal. Muchas veces en el INEM lo que se hace es ingresar en pacientes con enfermedad avanzada, primero con laparoscopía. Si en la laparoscopía encuentras pues que todo el peritoneo está invadido con tapizado de neoplasias, ¿no? De células neoplásicas, entonces se toma una biopsia o se hace un lavado y se detectan células neoplásicas, pues ya no se hace más, ¿no? Porque a no ser que se intente una cirugía paliativa, porque no vamos a modificar la evolución de la enfermedad, ya invadió peritoneo y muy probablemente no hay mucho que hacer, ¿no? En algunos casos se ha diseñado una cirugía, es la cirugía de Sugar Baker, ¿no? O es la quimioterapia intraperitoneal, ¿no? Que se da luego de la resección del cáncer y los órganos comprometidos, el cáncer gástrico y los órganos comprometidos, se hace una quimioterapia hipertérmica y esto pues sí ha logrado reducir, ¿no? Sobre todo la invasión y la progresión de la carcinomatosis, pero los resultados no son pues de los más favorables siempre, ¿no? Entonces, pacientes seleccionados muy probablemente sí eh, disminuyen la,
la invasión, detienen la carcinomatosis, ¿no? Y de alguna manera, pues, mejoran la sobrevida. Pero, bueno, hay que valorar ahí calidad de vida y efectividad del procedimiento, ¿no? Algunos marcadores, que los marcadores sí tienen que saber ustedes que los marcadores tumorales no son para diagnosticar la enfermedad, es para hacer el seguimiento de la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces le puede dar positivo, pero no necesariamente le está dando el diagnóstico, ¿no? Sino más el seguimiento. El CA19-9, 68%, y el antígeno carcinoma embrionario 38,2, ¿no? O sea, tampoco son muy significativos. Debe hacerse diagnóstico diferencial con enfermedad ulcerosa, pólipos gástricos, linfoma gástrico primario, ¿no? Versus adenoma, que es el más frecuente, sarcoma, tumores carcinoides, que tienen una clínica muy especial respecto a las manifestaciones de un edema en esclavina, ¿no? En la parte superior, y dilatación eh, eh, vascular, ¿no? Periférica en la piel, otras como enfermedad de Menetrier, etcétera, ¿no? El tratamiento luego del estadiaje es la cirugía. Sin embargo, puede darse quimioterapia y esa adyuvancia antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿no? Es cuestión de estratificar el paciente, pero la piedra angular del tratamiento del cáncer gástrico es la resección del tumor. No hay que tratar de lograr una resección completa, curativa, se llama curativa, con una sobrevida mayor de 5 años, y evitar la diseminación. ¿Cómo? Haciendo una resección oncológica, es decir, sacando los ganglios que involucran. Entonces, los ganglios involucrados en una D1, ¿no? O antes era R1, ahora es D1, R de resección, ahora es D de disección. El término ha cambiado, pero el procedimiento es exactamente el mismo. En el D1 se sacan los perigástricos, en el D2 se sacan los perigástricos más los regionales, y en el D3 ya se sacan los ganglios que están más en órganos más distantes, ¿no? Por ejemplo, esplenectomía, por ejemplo, vaciamiento del tronco celíaco, los ganglios, etcétera, ¿no? Entre D2 y D3 se ha determinado que D3, ¿no? Debido a que es un procedimiento de mayor disección de los ganglios, y los ganglios siempre están involucrados con los vasos porque están alrededor de los mismos, entonces lleva a un mayor riesgo de complicaciones. Entonces, ahora el estándar generalmente para el tratamiento de cáncer gástrico avanzado es un D2, ¿no? Y ya no el D3. Ha habido muchas discusiones al respecto, pero ya se está quedando en que D2 es suficiente para otorgar una sobrevida y una calidad de vida mejor, ¿no? Entonces, la resección quirúrgica, tratamientos endoscópicos también pueden darse, ¿no? Básicamente de biopsia y en algunas con las resecciones tempranas, más se usa para colon, pero puede hacerse también en el estómago. Y la terapia adyuvante, pues que ahora ha tomado mucha importancia, sobre todo en neoplasias que son quimiosensibles, que incluso se pueden dar no solamente después de la resección, sino antes de la misma, ¿no? Y la terapia paliativa, que puede ser quirúrgica, y obviamente también con la terapia del dolor, que es lo que más molesta al paciente, o la cirugía derivativa, cuando el cáncer también compromete las vías biliares y finalmente da ictericia, ¿no? Entonces ya saben, bueno, esta es una imagen más o menos para ver la continuidad que tiene el vaso, y aquí generalmente está también muy cerca el colon transverso, ¿no? Los ganglios que ya se les he mencionado, ¿no? Que aquí están todos numerados, ¿no? Los de 12 es la de ilio, el 10 ilio esplénico, aquí el niño hepato del hígado, ¿no? El pedículo hepático. Y hay otros a distancia, ¿no? El 14, el 15, que ya están involucrando más las arterias, los vasos mesentéricos, ¿no? Adyacentes a los mismos. El tratamiento quirúrgico, pues, son estadios tumorales en los tipos 1 o 2, cirugía curativa, sobrevida a 5 años,
Generalmente se hace la gastrectomía, la resección del aumento para recuperar los ganglios y la linfadectomía de uno y de 2. La de 2 es la que más se propone. La de 2 involucra ganglios regionales de la arteria gástrica izquierda, el hepático común, esplénico y los ganglios celíacos, no más. ¿Ya? Estadio 3, pues ya se saca el vaso, el páncreas, ¿no? Y todo aquello que esté afectado por la tumulación gástrica. Y el 4 básicamente es una cirugía radical o paliativa que ya no está indicada, pues solamente la tumerectomía no ayuda muchísimo en mucho más riesgos quirúrgicos que beneficios posteriores. Las cirugías que más se utilizan, ¿no? Cuando se hacen las gastrectomías, ya no son las virus 2 sino generalmente virus 1 2, ¿no? Sino para cáncer se propone hacer una gastrectomía total y hacer una Y de Rux, ¿no? O sea, cortar acá el duodeno, perdón, el duodeno, ¿no? Sacar todo el estómago o subtotal y dejar partes si no está invadido con un buen margen de sección y finalmente reconstruirlo en Y de Rux. Una asa alimentaria, ¿no? Como ven aquí, y una asa biliopancreática. Ambas se unen a través de una anastomosis yeyuno-yeyunal a inferior y una yeyuno-esofágica o yeyuno-gástrica, dependiendo del tipo de tumor. Esta es la gastrectomía subtotal, como les decía, miren un tumor que está en la curvatura menor, se saca el 75% y obviamente pues no se va a poder hacer un virus 1, tiene que hacerse un virus 2, como aquí, ¿no? O una Y de Rux, ¿no? Dentro de estos dos, entre el virus 2 y la Y de Rux, que es más fisiológica, es la Y de Rux. La Y de Rux siempre se tiene que hacer en una gastrectomía total, pero también puede hacerse en una subtotal. En cambio, la virus 2 nunca puede hacerse en una total. ¿Por qué? Porque ya no tienes que subir ¿no? El asa hasta ahí. Lo ideal es hacer una Y de Rux, ¿no? Esas son las dos operaciones más frecuentes por cáncer. Tratamiento endoscópico, básicamente técnicas paliativas, el colocar stents, ¿no? A nivel antral para poder permitir el pasaje y no estar con el síndrome pilórico. Y el tratamiento ayudante, pues es la radioterapia y la quimioterapia que en los últimos años ha avanzado muchísimo, ¿no? Paliativas, hay la gastroenteroanastomosis, que es la cirugía más sencilla, cuando es un tumor obstructivo a nivel antropilórico, pues lo que se hace es conectarlo, el estómago, conectarlo a una asa intestinal y de esa manera se hace un bypass, ¿no? Gastrostomía, llenostomía de alimentación, el stent metálico que les decía, también son cirugías paliativas, pero más importante que esta cirugía solamente es que cuando uno interviene al paciente, siempre hay que hacer los bloqueos nerviosos, ¿no? O la neurolisis con alcohol, ¿no? Para evitar, pues, obviamente que el paciente sufra de dolor, ¿no? Porque ese dolor es lo que más altera a los pacientes, ¿no? Y que les reduce la calidad de vida, ¿no? El exosolar tiene que ser de alguna manera bloqueado. Bueno, la parte preventiva, eso lo han visto en gastroenterología, más o menos, la dieta, la alimentación sana, el ejercicio, no fumar y evitar comidas ahumadas, ¿no? Para evitar estas imágenes, pues, de cáncer gástrico. Listo, muchachos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, doctor. Listo, entonces el día de mañana hacemos lo que es este intestino y algo de colon, ¿de acuerdo? No está bien. Intestino, algo de colon, la parte benigna, y el día viernes ya hacemos lo que es cáncer de colon, como ahora. ¿De acuerdo? Ok, doctor. No está bien. Listo, quedamos. Entonces, ahí nos estamos viendo.
No, doctor, No, gracias. hasta luego. Gracias, Chao, doctor. Hasta chao. luego. No se olviden que están llevando un curso